¿Compra atole, señor? Se lo doy todo por 500 pesos, todo, la olla y los jarros también. Nomás ayúdeme porque mi niño está hirviendo y siento que la muerte ya me está respirando en la nuca, dijo Elena con los labios morados por el frío de la madrugada serrana, empujando la pesada olla de barro hacia la ventanilla ahumada de aquella camioneta gigantesca que se había detenido en el cruce de caminos, como una bestia de metal acechando en la niebla, sin saber que la persona que estaba sentada en el interior no solo tenía el poder para comprarle todo el atole del mundo, sino también la capacidad de cambiar su destino con un simple gesto de su mano. Una mano que había firmado sentencias de muerte y tratados de paz con la misma tinta invisible de la violencia. El frío en la sierra de Badiraguato no es como el frío de la ciudad. No es una molestia que se quita con una chamarra gruesa. Es una entidad viva y cruel que se mete debajo de las uñas, que se filtra por los huesos y que parece congelar hasta los pensamientos, convirtiendo el aire en cuchillos diminutos que rasgan la garganta cada vez que uno respira. Y esa mañana de noviembre el clima estaba particularmente despiadado, con una neblina densa y gris que bajaba de los picos altos, cubriendo los caminos de terracería, con un manto fantasmal que ocultaba los barrancos y los peligros que siempre acechaban en esas tierras olvidadas por Dios, pero muy bien recordadas por el diablo. Elena se ajustó el rebozo de lana raída alrededor del pecho, tratando de compartir su calor corporal con el pequeño Mateo, que apenas tenía 8 meses de vida y que ardía en una fiebre que no cedía con los remedios caseros de hierbas y paños húmedos, una fiebre que lo tenía letárgico, con los ojitos vidriosos y la respiración superficial, un sonido rasposo que a Elena le sonaba a cuenta regresiva, a un reloj de arena que se estaba vaciando demasiado rápido. Ella sabía que necesitaba antibióticos, necesitaba un médico de verdad y no a la curandera del pueblo que solo le daba tés de canela y rezos a San Judas Tadeo. Pero la clínica más cercana estaba a 3 horas de camino y el doctor cobraba la consulta por adelantado sin fiar a nadie, porque en esos rumbos la confianza se había muerto hacía mucho tiempo, asesinada por las traiciones y la necesidad. Por eso estaba ahí, parada en el entronque de la Tuna, donde los caminos se dividían hacia los sembradíos y hacia la carretera principal, esperando a que pasaran los camiones de carga o las camionetas de los que andaban en el negocio, rogando vender los 20 litros de atole de nuez que había preparado desde las 3 de la mañana, moviendo la pala de madera sin descanso para que no se pegara, con la esperanza de juntar los 300 o 400 pesos que hacían la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre el mundo del narcotráfico para siempre, pues en estas historias es donde se ve la verdadera cara de una moneda que siempre cae del lado de la tragedia para los inocentes. El rugido de los motores se escuchó antes de que se vieran las luces, un sonido grave y profundo que hizo vibrar el suelo bajo las suelas desgastadas de los guaraches de Elena, anunciando la llegada de algo grande, no un camión maderero destartalado, sino una caravana de poder, una procesión de vehículos blindados que subían la cuesta con la arrogancia de quienes son dueños no solo del camino, sino de todo lo que la vista alcanza a abarcar. Eran 4 camionetas, todas negras, todas cerradas, sin placas, con antenas largas que oscilaban con el viento helado y vidrios tan oscuros que parecían pozos de petróleo vertical. Y Elena sintió el impulso instintivo de correr, de esconderse entre los matorrales secos y esperar a que pasaran, porque su abuela siempre le había dicho que cuando se ve a la gente de la maña es mejor hacerse invisible, volverse piedra o rama, porque los ojos de esos hombres a veces traen desgracia aunque no quieran.
pero el gemido débil de Mateo, un quejido que le partió el alma, la clavó en su lugar, recordándole que el miedo era un lujo que no se podía permitir esa mañana, que el hambre y la enfermedad eran enemigos más inmediatos que los hombres armados. Así que se quedó firme, o lo más firme que sus piernas temblorosas le permitían, al lado de su mesita plegable de madera, con el vapor del atole subiendo como una ofrenda hacia el cielo gris, y levantó la mano tímidamente cuando la primera camioneta, una Chevrolet Suburban, que parecía un tanque de guerra civil, disminuyó la velocidad al llegar al tope de tierra que marcaba el cruce. Para su sorpresa y para su terror, el convoy entero se detuvo, bloqueando el camino por completo con una precisión militar, dejando los motores encendidos en un ronroneo amenazante, mientras el silencio de la sierra se hacía más pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Nadie bajó de inmediato. Pasaron 10, 20, 30 segundos eternos, donde Elena sintió que el corazón se le salía por la boca, imaginando que tal vez la confundían con una espía, con un halcón de algún grupo contrario, o que simplemente estaban decidiendo si valía la pena quitarla del camino para que no estorbara. Finalmente, la ventana trasera de la segunda camioneta comenzó a bajar con un zumbido eléctrico suave, revelando primero una oscuridad interior y luego, poco a poco, el rostro de un hombre que no parecía un monstruo, sino un tío cualquiera. Un hombre de unos 50 y tantos años, con una gorra de béisbol sencilla, bigote espeso y una mirada que escaneaba todo con una rapidez y una inteligencia que daban miedo. Elena reconoció esa cara. La había visto en los noticieros que pasaban en la televisión de la tienda de abarrotes. La había visto en las pláticas susurradas de los vecinos. Era el señor, el patrón, el hombre del que se contaban leyendas de túneles y fugas imposibles, el rey sin corona de aquellas montañas. El miedo se transformó en pánico absoluto. Sus manos aferraron la orilla de la olla de barro con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y bajó la vista al suelo, porque mirar a los ojos a una leyenda viviente podía ser considerado una falta de respeto letal. «Acércate, madre», dijo una voz desde el interior, una voz que no gritaba, que no amenazaba, pero que tenía el peso de una orden indiscutible. Elena tragó saliva, sintiendo la garganta seca como papel de lija, y dio 2 pasos hacia la camioneta, arrastrando los pies, con el bebé apretado contra su pecho. «¿Qué vendes?», preguntó el hombre, observando el vapor que salía de la olla. «Atole, señor, atole de nuez», contestó ella con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el ruido de los motores diésel. «Está calientito, recién hecho». Joaquín Guzmán lo era, porque no era otro más que él. La observó detenidamente, no solo a ella, sino a su entorno, notando los zapatos rotos, el vestido remendado, la delgadez extrema de sus brazos y, sobre todo, el bulto que cargaba bajo el rebozo y que se movía con inquietud. Hacía mucho frío, y a Joaquín le gustaba el atole. Le recordaba a su propia infancia en la tuna, a los tiempos antes de los millones y los aviones, cuando el hambre era la única constante y el frío se combatía con calor humano y maíz. «Dame un vaso», dijo él, y luego hizo un gesto a uno de sus escoltas que iba de copiloto, un hombre con cara de pocos amigos y un rifle automático terciado al pecho, para que le pasara un billete. Elena sirvió el atole con manos temblorosas, derramando un poco sobre su propia mano, quemándose la piel, pero ni siquiera hizo una mueca de dolor. Estaba demasiado concentrada en no fallar, en no hacer nada que pudiera molestar a los hombres armados. Le extendió el jarrito de barro desechable a través de la ventana, cuidando de no tocar la mano del capo, y él lo recibió. Le dio un sorbo largo y asintió con aprobación. «Está bueno», dijo. «Tiene buen sazón. Sabe a nuez de verdad, no a saborizante».
Fue entonces cuando Mateo, despertado quizás por el olor o por la tensión de su madre, soltó un llanto fuerte, agudo, un grito de dolor y malestar que rompió la extraña calma del momento. El llanto del bebé hizo que dos de los escoltas que estaban parados junto a las otras camionetas llevaran las manos a sus armas. Un reflejo condicionado por años de paranoia, pensando que cualquier ruido fuerte podía ser el inicio de una emboscada. Pero Joaquín levantó la mano izquierda para calmarlos, sin dejar de mirar a Elena. «¿Qué tiene el plebe?», preguntó el capo bajando el vaso de atole. «Está enfermo, señor», respondió Elena, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a rodar por sus mejillas sucias de hollín y polvo, rompiendo la presa de su control emocional. «Tiene mucha calentura desde antier y no se le baja con nada, y no tengo para llevarlo al doctor ni para la medicina, por eso estoy aquí vendiendo, para ver si junto». La confesión salió de ella como un torrente, la desesperación de una madre superando el miedo al narcotraficante, porque ante la muerte de un hijo, hasta el diablo parece una opción de ayuda. Joaquín se quedó callado un momento, mirando el bulto bajo el rebozo, y algo en su expresión cambió. Esa máscara de dureza impenetrable se agrietó por un milisegundo, dejando ver algo parecido a la humanidad, o tal vez solo era el recuerdo de sus propios hijos, de la vulnerabilidad que incluso el poder absoluto no puede borrar del todo. El capo metió la mano en una bolsa de lona que tenía a sus pies y sacó un fajo de billetes, no uno o dos, sino un ladrillo de billetes de 500 pesos, atados con una liga elástica amarilla, una cantidad de dinero que Elena jamás había visto junta en toda su vida, suficiente para comprar su casa, su terreno y tal vez el de los vecinos. «Tenga», dijo él, extendiéndole el fajo completo a través de la ventana. «Llévelo al mejor doctor de Culiacán, no al de aquí del pueblo que no sabe nada. Bájese a la ciudad y métalo a una clínica privada, que lo atiendan como rey. Y cómprese ropa y coma bien, que si la mamá está flaca, la leche no alimenta». Elena miró el dinero, paralizada, incapaz de levantar la mano para tomarlo. Era demasiado. Aceptar eso era vender el alma, era quedar en deuda, y en la sierra se decía que los favores del Señor se pagaban caros, a veces con la vida, a veces con el silencio. Pero entonces Mateo volvió a llorar, un llanto más débil, más apagado, y Elena supo que no tenía opción. Tomó el dinero con dedos torpes, sintiendo la textura del papel moneda, el peso de la salvación y la condena al mismo tiempo. «Gracias, Señor, que Dios se lo pague», balbuceó ella besando su propia mano y haciendo la señal de la cruz. Joaquín soltó una risa breve, seca. «Dios no paga mis cuentas, madre. Esas las pago yo», dijo él. «Ahora váyase. Levante su chingarajo y váyase rápido, que este camino no es seguro hoy. Andan los contras calentando la plaza y no quiero que le toque un susto». El vidrio comenzó a subir, cerrando de nuevo el contacto entre los dos mundos, y las camionetas arrancaron casi al unísono, levantando una nube de polvo y grava que envolvió a Elena, dejándola tosiendo y con los ojos llorosos, pero con el fajo de billetes apretado contra su pecho como si fuera un segundo corazón. Vio las luces rojas de las calaveras traseras desaparecer en la curva, subiendo hacia la parte más alta de la sierra, hacia los dominios donde la ley del gobierno no existía. Elena no esperó ni un segundo más. Tiró el resto del atole en la cuneta, dejó la mesita plegable ahí tirada porque ya no importaba, y echó a correr hacia el pueblo, con el bebé rebotando suavemente en su espalda, impulsada por la adrenalina y la urgencia. Corrió por las calles de tierra, ignorando los ladridos de los perros flacos que salían a su paso, ignorando los saludos de las vecinas que barrían sus patios, con la mente fija en una sola cosa: llegar a la parada del autobús rural, que pasaba a las 8 de la mañana rumbo a la ciudad. Tenía el dinero, tenía el poder para salvar a Mateo.
y nada la iba a detener. Llegó a la parada justo cuando el viejo camión azul y blanco, despintado y ruidoso, daba la vuelta en la esquina, echando humo negro por el escape. Se subió jadeando, pagó el pasaje con unas monedas que traía en la bolsa del delantal, sin atreverse a sacar el fajo de billetes delante del chofer ni de los pasajeros, porque la envidia tiene el sueño ligero y los ojos muy abiertos en los pueblos chicos. Se sentó en el último asiento, en la esquina más oscura, y se tapó con el rebozo, tratando de hacerse pequeña, de desaparecer. Durante el viaje de 3 horas, cada vez que el camión se detenía o subía a alguien nuevo, Elena sentía un vuelco en el estómago, pensando que tal vez el Señor se había arrepentido, que tal vez había mandado a alguien a quitarle el dinero, o peor aún, que los contras de los que había hablado, esos enemigos invisibles y sanguinarios, la habían visto recibir el pago y pensaban que ella trabajaba para él. La paranoia se convirtió en su compañera de asiento, susurrándole escenarios terribles al oído, haciéndola sudar frío a pesar de que el sol ya empezaba a calentar el techo de lámina del autobús. Pero Mateo seguía ardiendo. Su piel estaba seca y caliente como una piedra al sol, y eso le daba el valor para aguantar el miedo. Al llegar a la ciudad, el ruido, el tráfico y la gente la aturdieron momentáneamente. Bajó del camión y tomó un taxi, pidiéndole al chofer que la llevara a la mejor clínica de niños que conociera. El taxista, un hombre gordo con bigote que la miró por el retrovisor, notando su ropa humilde y sus guaraches sucios, soltó una risita burlona. «Oiga, señor, las clínicas buenas cuestan un ojo de la cara. Mejor la llevo al Hospital General. Ahí es gratis aunque se tardan un chingo». «No», dijo Elena con una firmeza que sorprendió al hombre. «Lléveme a la mejor, yo pago». El taxista se encogió de hombros y la llevó a una clínica privada en la zona rica de la ciudad, un edificio de cristal y mármol que parecía un hotel de lujo. Cuando Elena entró a la recepción, con su ropa de sierra y su olor a humo de leña, las miradas de las recepcionistas y de las otras madres en la sala de espera se clavaron en ella como alfileres. Miradas de desprecio, de curiosidad, de rechazo. Una enfermera se le acercó con una sonrisa falsa y condescendiente. «Disculpe, señora, creo que se equivocó de lugar. La entrada de proveedores es por atrás. O si viene a pedir caridad, aquí no damos». Elena sintió la vergüenza subirle por el cuello, caliente y roja, pero pensó en Joaquín, en cómo él no la había mirado con asco, sino con entendimiento, y sacó el fajo de billetes de su rebozo, poniéndolo sobre el mostrador de mármol inmaculado con un golpe seco. «Vengo a que atiendan a mi hijo», dijo ella mirando a la enfermera a los ojos, «y quiero al mejor doctor que tengan, ahorita mismo». El efecto del dinero fue mágico, instantáneo y repugnante. La actitud de la enfermera cambió en un parpadeo. La sonrisa se volvió servicial, casi empalagosa, y comenzaron a correr. Pasaron a Mateo a urgencias de inmediato. Llegaron doctores especialistas, le pusieron suero, le hicieron estudios, lo metieron en una habitación que olía a limpio y a flores, con aire acondicionado y televisión. Elena se quedó en un rincón, viendo cómo canalizaban a su bebé, cómo le ponían medicamentos en la vena, y poco a poco vio cómo la respiración de Mateo se calmaba, cómo el color volvía a sus mejillas pálidas, cómo la fiebre empezaba a ceder ante la ciencia comprada con dinero sucio. Se sentó en un sillón de piel reclinable, agotada, y contó el dinero que le quedaba. El doctor había cobrado 5,000 pesos por la admisión y los estudios, y todavía le quedaba una fortuna en las manos. Guardó el resto en su morral, escondiéndolo bien en el fondo debajo de unos pañales, y se permitió cerrar los ojos un momento, dando gracias a Dios y al diablo por igual. Pero la paz no duró mucho. Mientras estaba medio dormida, escuchó voces en el pasillo, voces de hombres, autoritarias y fuertes.
¿Dónde está la mujer que llegó de la sierra con el niño?, preguntó alguien con tono de mando. Elena abrió los ojos de golpe, el corazón latiéndole desbocado. Se levantó y se asomó por la rendija de la puerta entreabierta. Vio a dos hombres vestidos de civil, pero con esa facha inconfundible de policías o de sicarios, con pistolas abultando bajo las camisas y radios en los cinturones, hablando con la recepcionista que parecía asustada. Sí, está en la habitación 302. Acaba de pagar en efectivo, mucho dinero, dijo la recepcionista, traicionándola sin dudarlo. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. No eran gente de Joaquín. La gente de Joaquín no preguntaría, sabría dónde está. Estos eran otros. Tal vez policías federales investigando el rastro del dinero, o tal vez los contras de los que el capo le había advertido, que tenían orejas y ojos en todos lados, incluso en las clínicas privadas. Si pensaban que ella era mensajera, o amante, o colaboradora del Chapo, la torturarían para sacarle información que no tenía. Miró a Mateo, que dormía plácidamente por primera vez en días, conectado a las máquinas que le salvaban la vida. No podía sacarlo de ahí. Si lo desconectaba, se podía morir, pero si se quedaban, los mataban a los dos. La puerta de la habitación se abrió de golpe antes de que ella pudiera decidir qué hacer. Entraron los dos hombres, cerrando la puerta tras de sí con seguro. Eran altos, morenos, con miradas frías y calculadoras. Uno de ellos, el que tenía una cicatriz en la ceja, se le acercó sonriendo, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas tardes, señora», dijo él con falsa amabilidad. «Nos contaron que trae usted mucho dinero y que viene de allá arriba, de Badiraguato». Elena retrocedió hasta topar con la cuna del hospital, protegiendo a su hijo con su cuerpo. «Yo no sé nada. Yo solo vendo atole», dijo ella con voz temblorosa. El hombre soltó una carcajada y sacó una placa dorada de su bolsillo, una placa de la policía ministerial. Pero Elena sabía que en Sinaloa una placa no significaba ley. A veces significaba licencia para secuestrar. «No se haga la tonta, mi reina. Sabemos que el tío bajó hoy por ese camino, tenemos el pitazo, y curiosamente usted aparece aquí 2 horas después con un fajo de billetes que huele a pólvora. ¿Qué le dio? ¿Qué le mandó entregar? ¿O acaso es usted la que le lleva los recados?» El otro hombre comenzó a revisar el morral de Elena, tirando los pañales y la ropa al suelo hasta que encontró el dinero. «¡Bingo!», dijo levantando el fajo. «Aquí hay como 40,000 pesos, pareja. Demasiado para vender atole, ¿no cree? Se lo robaron. Se llevaron el dinero que era para la vida de su hijo, y Elena no pudo hacer nada más que mirar con impotencia. Pero no se conformaron con el robo. El de la cicatriz se le acercó más, invadiendo su espacio personal, oliendo a tabaco y loción barata. «Este dinero queda decomisado por ser evidencia de procedencia ilícita», dijo él guardándoselo en el bolsillo. «Y usted va a tener que acompañarnos porque su patrón nos debe muchas explicaciones y parece que usted es la única pista que tenemos para encontrarlo hoy. Vamos a dar un paseíto». Elena negó con la cabeza, aferrándose a los barrotes de la cuna metálica. «¡No!», gritó ella. «¡No voy a dejar a mi hijo! ¡Él está enfermo!». El hombre la agarró del brazo con fuerza bruta, jaloneándola. «El chamaco se queda aquí. El Estado se hace cargo. ¡Vente!». Elena luchó, mordió, pataleó. Pero era una mujer pequeña y desnutrida contra 2 hombres entrenados en la violencia. La arrastraron hacia la puerta mientras Mateo despertaba y comenzaba a llorar de nuevo. Un llanto aterrado al ver que se llevaban a su madre. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!», gritaba Elena en el pasillo, pero las enfermeras y los doctores se metieron en los consultorios y cerraron las puertas, porque en Culiacán, cuando la ministerial levanta a alguien, nadie ve, nadie oye y nadie dice nada si quiere llegar vivo a la cena. La sacaron del hospital por la puerta de servicio, tal como la enfermera le había sugerido al principio,
y la empujaron dentro de un auto sedán blanco sin logotipos que estaba estacionado en el callejón trasero. La metieron en el asiento de atrás, esposada, y el auto arrancó chirriando llantas. Elena lloraba en silencio, pensando en su hijo solo en esa habitación fría, pensando que tal vez nunca más lo volvería a ver, maldiciendo el momento en que aceptó el dinero, maldiciendo su suerte. El auto circuló por la ciudad durante unos 20 minutos, dando vueltas para asegurarse de que nadie lo seguía, y luego tomó la salida hacia la carretera costera, alejándose de la zona urbana. ¿A dónde me llevan?, preguntó Elena, sabiendo que la respuesta probablemente era a un predio baldío o a una casa de seguridad. «A que nos cantes, pajarita», dijo el conductor mirándola por el espejo. «Nos vas a decir dónde está la casa de seguridad, donde se esconde el Chapo en la sierra, porque si él se paró a hablar contigo, es porque te tiene confianza». Elena sintió una desesperación absoluta. «Yo no sé nada. Solo le vendí un atole. Por Dios santísimo, se los juro», sollozó ella. Pero ellos no le creían, o no les importaba. El auto se desvió hacia un camino de tierra que entraba en unos campos de cultivo de maíz, altos y verdes, un lugar perfecto para hacer cosas que no deben ser vistas. El miedo de Elena se convirtió en una certeza de muerte. Iba a morir ahí, entre las milpas, y su hijo se quedaría huérfano. Cerró los ojos y comenzó a rezar el Padre Nuestro, preparándose para el final. El auto se detuvo en un claro rodeado de maíz. «Bájate», ordenó el de la cicatriz abriendo la puerta. Elena bajó. Las piernas le fallaban y cayó de rodillas en la tierra húmeda. «Por favor, tengo un bebé», suplicó una última vez. El hombre sacó su pistola y le quitó el seguro. «Todos tenemos problemas, madre», dijo él apuntándole. Pero entonces, justo cuando el dedo del policía corrupto empezaba a presionar el gatillo, un sonido rompió el aire. No un disparo, sino el zumbido agudo de un dron, seguido por el estruendo de varias camionetas rompiendo las cañas de maíz a toda velocidad, rodeando el claro en cuestión de segundos. Eran camionetas negras, idénticas a las que Elena había visto en la mañana. Los dos policías ministeriales se giraron, sorprendidos, levantando sus armas, pero era demasiado tarde. De las camionetas bajaron 10, 12 hombres con equipo táctico completo, cascos, chalecos y rifles de asalto de alto poder, apuntando con láseres rojos que llenaron los pechos de los policías de puntos luminosos, como si fueran árboles de Navidad. «Suelten las armas o los hacemos pedazos», gritó una voz amplificada por un altavoz. Los policías, sabiéndose superados 10-1, soltaron las pistolas, que cayeron al suelo con un golpe sordo. Estaban pálidos, temblando. Sabían quiénes eran los recién llegados. Sabían que habían cometido el error de levantar a la persona equivocada. De la camioneta principal, la misma Suburban blindada de la mañana, bajó Joaquín Guzmán Loera. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, masticando un palillo de dientes. Se acercó a Elena, que seguía de rodillas llorando, y le ofreció la mano para levantarla. «Le dije que el camino no era seguro, madre», le dijo con voz tranquila, casi paternal. «Y le dije que usara el dinero para el niño, no para dárselo a estas ratas». Elena lo miró, sin poder creerlo. ¿Cómo sabía? ¿Cómo la había encontrado? Joaquín se giró hacia los policías, que ahora estaban de rodillas suplicando piedad, invocando nombres de comandantes, ofreciendo tratos. El capo los miró con un asco profundo, escupiendo el palillo al suelo. «Ustedes manchan el uniforme», dijo él. «Robarle a una madre que tiene un hijo enfermo. Eso no tiene perdón ni de Dios ni mío». Hizo una seña leve con la cabeza a sus hombres. «Súbanlos», ordenó. «Vamos a tener una plática muy larga sobre respeto». Los sicarios se abalanzaron sobre los policías, golpeándolos con las culatas de los rifles, arrastrándolos hacia las bateas de las camionetas entre gritos y súplicas que pronto fueron silenciados a golpes. Joaquín volvió a mirar a Elena. «Suba a la camioneta, señora», le dijo.
Vamos a regresar al hospital por su hijo. Yo me encargo de que nadie la vuelva a molestar. Pero Elena vio algo en los ojos del capo, algo que la asustó más que los policías. No era bondad, era posesión. Al salvarla, al intervenir de esa manera, él la había hecho suya. Ahora le pertenecía a la organización. Ya no era una vendedora de atole libre. Ahora era parte del inventario del Chapo Guzmán. Subió a la camioneta blindada, sintiendo el aire acondicionado helado, y se sentó en el asiento de cuero suave. Joaquín se sentó a su lado y el convoy arrancó, saliendo del maizal. Mientras regresaban a la carretera, el radio de comunicación del capo sonó con estática. «Señor, tenemos un problema», dijo la voz de un halcón nerviosa. «¿Qué pasa?», preguntó Joaquín tomando el radio. «Los gringos, señor. La DEA tiene intervenido el hospital. Rastrearon los billetes que le dio a la señora. Eran billetes marcados de la operación de lavado de la semana pasada. Saben que usted estuvo en contacto con ella. Vienen para acá y traen apoyo aéreo». Joaquín soltó una maldición y golpeó el tablero de la camioneta. Miró a Elena con una intensidad que la hizo encogerse en el asiento. «Resulta que usted me salió muy cara, madre», dijo él con una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. Ahora sí se puso fea la cosa. El conductor pisó el acelerador a fondo y la camioneta dio un salto hacia adelante, justo cuando en el horizonte aparecía la silueta inconfundible de un helicóptero Black Hawk volando bajo, directo hacia ellos. «Agáchate, chingada madre, que nos tienen en la mira», gritó Joaquín, con una fuerza que hizo vibrar el interior de la cabina blindada, empujando la cabeza de Elena hacia abajo con una mano pesada y callosa, obligándola a doblarse sobre sus propias rodillas en el espacio reducido entre el asiento de cuero y la guantera, mientras el sonido atronador de las aspas del helicóptero Black Hawk cortaba el aire justo encima de ellos. Un zumbido grave y rítmico que se sentía en el pecho como si fuera un segundo corazón latiendo a destiempo. El conductor de la camioneta, un muchacho joven con los ojos inyectados en sangre por la tensión, giró el volante violentamente hacia la izquierda, sacando el vehículo de la carretera asfaltada para meterlo en un camino vecinal de tierra suelta, buscando desesperadamente la cobertura de los árboles frondosos que bordeaban un canal de riego, tratando de romper la línea visual con el pájaro de acero que los cazaba desde el cielo. Elena sentía el olor a polvo, a sudor ácido y a miedo que impregnaba el aire acondicionado del vehículo, y cerró los ojos con fuerza, mordiéndose los labios para no gritar, pensando en Mateo, su bebé, que se había quedado solo en aquella habitación de hospital fría y estéril, rodeado de máquinas y ahora, seguramente, rodeado de agentes extranjeros que no dudarían en usarlo como carnada. La camioneta daba saltos brutales sobre los baches del camino rural, golpeando el chasis contra las piedras, pero la suspensión reforzada aguantaba el castigo, diseñada para escapar del infierno si era necesario, y en ese momento eso era exactamente lo que estaban haciendo. Huir del infierno que se había desatado por culpa de unos billetes marcados y una buena acción que se había torcido hasta convertirse en una maldición. Arriba, el helicóptero de la DEA no se rendía, virando con una agilidad sorprendente para seguir la estela de polvo que la camioneta levantaba, y de pronto el sonido seco de una ametralladora calibre 50 rompió el ruido del motor, y Elena escuchó cómo las balas impactaban contra el techo blindado, un sonido metálico y aterrador, clan, 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 como si alguien estuviera golpeando la lámina con un martillo gigante justo encima de su cabeza. «¡Nos están tirando a matar, patrón!», gritó el chofer con voz quebrada por el pánico, pisando el acelerador a fondo hasta que el velocímetro marcó 140 kilómetros por hora sobre la tierra irregular. «No te pares, chino. Si te paras nos matan. Síguele derecho hacia el túnel del drenaje pluvial», ordenó Joaquín con una calma que contrastaba horriblemente con el caos exterior.
sacando un radio de onda corta de la consola central y comenzando a hablar en claves rápidas, ladrando órdenes a sus halcones y punteros distribuidos por toda la zona agrícola de Culiacán. Necesito apoyo en el sector 4. Quítenme a este mosco de encima. Quemen camiones, bloqueen los puentes. Hagan un desmadre pero distraigan al pájaro. Gritaba el capo al micrófono, coordinando una guerra urbana en cuestión de segundos para salvar su propio pellejo. Dale like si crees que tomó la decisión correcta al priorizar el escape sobre el enfrentamiento directo, porque en este mundo, el que se queda a pelear en desventaja es el que termina en una bolsa de plástico. Elena, encogida en el piso del copiloto, sentía cada impacto, cada viraje, cada maldición, como una agresión directa a su alma, y la imagen de su hijo enfermo se repetía en su mente como una película rayada. «Mi hijo», sollozó ella sin levantar la cabeza. «Tenemos que volver por él, no lo puedo dejar ahí». Joaquín bajó la mirada hacia ella por un segundo, mientras recargaba su rifle AR-15 con movimientos mecánicos y precisos. «Si volvemos ahorita, nos agarran, y si nos agarran, tú vas a la cárcel y tu hijo se queda en el sistema de por vida. O peor, se lo llevan los gringos como evidencia», le dijo él con una crudeza que no dejaba lugar a dudas. «La única forma de salvar a ese chamaco es que yo siga libre para poder negociar o para poder sacarlo, así que cállese la boca y deje trabajar, que estamos tratando de que no nos vuelen en pedazos». La lógica del narco era implacable, fría como el acero de su arma, y Elena entendió con un dolor agudo en el pecho que ahora su destino estaba atado irrevocablemente al de ese hombre, que ya no había vuelta atrás. Que la vendedora de atole había muerto en el momento en que subió a esa camioneta y ahora solo quedaba una fugitiva atrapada en una red de intereses globales que no comprendía. La camioneta derrapó violentamente al entrar en una curva cerrada y el chino apagó las luces de golpe, confiando en su conocimiento del terreno y en la luz grisácea del atardecer que empezaba a caer, buscando confundir a los sensores térmicos del helicóptero con el polvo en suspensión. Frente a ellos apareció la boca oscura de un túnel de drenaje enorme, una estructura de concreto diseñada para canalizar las aguas de lluvia durante los huracanes, pero que ahora servía como la garganta de una bestia que les ofrecía refugio. «¡Entra! ¡Entra!», gritó Joaquín, y la camioneta se zambulló en la oscuridad del túnel, rompiendo una cortina de agua podrida y basura acumulada, desapareciendo de la vista del cielo, justo cuando una ráfaga de balas barría la entrada, levantando géiseres de tierra y concreto donde segundos antes habían estado sus llantas traseras. El ruido dentro del túnel era ensordecedor. El eco del motor, rugiendo contra las paredes curvas, amplificaba todo. Pero al menos el sonido del helicóptero se amortiguó, quedándose afuera, orbitando frustrado sobre la superficie. El chino redujo la velocidad, encendiendo una barra de luz LED tenue, y avanzaron por las entrañas de la ciudad, navegando por ese río subterráneo de lodo y desperdicios, alejándose del perímetro de búsqueda inmediata. Joaquín soltó el aire que había estado conteniendo y se recostó en el asiento, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa a cuadros. «Estuvo cerca», murmuró para sí mismo, «demasiado cerca». Luego miró a Elena, que empezaba a incorporarse lentamente, temblando como una hoja, con la ropa manchada de tierra y lágrimas en los ojos. «Ya pasó el susto, madre», le dijo con un tono más suave, intentando calmarla. Pero ella lo miró con una furia repentina, una rabia nacida de la impotencia. «Usted tiene la culpa», le gritó, golpeándole el brazo con su puño cerrado, sin importarle quién era él. «Si no me hubiera dado ese dinero maldito, yo estaría con mi hijo pobre, pero con él. Ahora no sé si está bien, no sé si tiene miedo, no sé nada». Joaquín no se defendió, ni se enojó, simplemente la dejó desahogarse.
sabiendo que tenía razón, sabiendo que su caridad había sido el beso de la muerte para la tranquilidad de esa mujer. Cuando ella se cansó de golpearlo y se cubrió la cara con las manos para llorar, él sacó una botella de agua de la hielera que llevaba entre los asientos y se la ofreció. «Tome, hidrátese», le dijo. «Ahorita vamos a ver cómo está el plebe. Tengo ojos en todos lados, incluso en ese hospital. Comenta abajo qué harías tú en esta situación, si confiarías en la promesa de un capo para recuperar a tu hijo, o si intentarías escapar y entregarte a las autoridades, y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas historias donde la lealtad se pone a prueba». Joaquín sacó otro teléfono, uno satelital encriptado, y marcó un número de memoria. Esperó 2 tonos y alguien contestó al otro lado. «¿Qué está pasando en la clínica del centro?», preguntó directo, sin saludos. La voz al otro lado, distorsionada por la tecnología, le dio un reporte detallado. «Patrón, el lugar está sitiado. Hay federales y gringos en todas las entradas. Sacaron a todo el personal no esencial, pero dejaron a los pacientes graves. Su ahijado, el doctor Fuentes, sigue adentro, está en el área de pediatría». Joaquín asintió, satisfecho. «Pásame con Fuentes», ordenó. Hubo un silencio breve, ruidos de transferencia, y luego una voz nerviosa, susurrante, contestó. «¿Señor?», dijo el médico. «Doctor, escúcheme bien», dijo Joaquín, mirando a Elena fijamente a los ojos mientras hablaba para que ella escuchara cada palabra. «En la habitación 302 hay un niño, se llama Mateo. La mamá está conmigo. Quiero que vayas a esa habitación ahora mismo y te hagas cargo de él personalmente. Nadie lo toca, nadie lo interroga, nadie lo mueve. Si ese niño llora, quiero saber por qué. Si le falta una medicina, se la pones. Y si alguno de esos gringos intenta llevárselo, les dices que el niño está en estado crítico y que moverlo sería homicidio culposo. Invéntate lo que quieras. Diles que tiene un virus contagioso, que tiene ébola si es necesario. Pero ese niño no sale de esa habitación si no es conmigo o con su madre». Elena escuchaba la conversación conteniendo la respiración, aferrándose a la esperanza que le daban esas órdenes. El doctor, al otro lado de la línea, titubeó. «Señor, hay agentes afuera de la puerta de la habitación. Están esperando a que la madre regrese o a que usted intente algo. Dicen que tienen autorización para trasladarlo a un hospital militar en cuanto se estabilice». Joaquín apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. «Diles que si mueven a ese niño 1 centímetro, se mueren», dijo con voz gélida. «Y tú, doctor, más te vale que ese niño esté bien cuidado, porque si le pasa algo, te voy a cobrar la carrera, la clínica y la vida de toda tu familia. ¿Entendido?». «Sí, señor, entendido. Voy para allá ahora mismo», respondió el médico con la voz temblorosa del miedo puro. Joaquín colgó y miró a Elena. «Ahí está», le dijo. «El mejor pediatra de Sinaloa va a ser la niñera de su hijo esta noche. Nadie le van a hacer daño mientras esté ahí adentro. El problema va a ser sacarlo». La camioneta siguió avanzando por el túnel hasta llegar a una bifurcación donde había una compuerta de mantenimiento oxidada. El chino detuvo el vehículo y apagó el motor. «Tenemos que cambiar de carro, patrón. Este ya está quemado y el blindaje está muy golpeado», dijo el chofer. Bajaron en la penumbra húmeda del drenaje, caminando sobre una banqueta lateral resbalosa por el moho, mientras ratas del tamaño de gatos corrían chillando ante la luz de las linternas. Elena sentía que estaba descendiendo a los círculos del infierno de Dante, caminando entre inmundicia y oscuridad, guiada por un demonio que cojeaba levemente. Caminaron unos 200 metros hasta llegar a una escalera de metal que subía hacia una alcantarilla. Joaquín subió primero, empujando la tapa pesada con el hombro, y salió a lo que parecía ser el interior de una bodega abandonada, llena de polvo y cajas viejas.
Ayudó a Elena a subir, jalándola del brazo, y ella emergió tosiendo, cubierta de telarañas. En la bodega había otro vehículo esperando, un sedán Nissan Tsuru despintado y viejo, el tipo de carro que usan los taxistas o los repartidores, completamente anónimo, invisible en el tráfico de la ciudad. Ese es el truco, madre, le explicó Joaquín viendo su cara de confusión. A veces para esconderse no necesitas blindaje, necesitas parecer que no vales nada. Subieron al auto pequeño, que olía a tabaco rancio y pino aromático. Joaquín se sentó en el asiento del copiloto y se puso una gorra diferente, una de un equipo de fútbol local, y unos lentes oscuros baratos. El chino se puso al volante y arrancaron, saliendo de la bodega hacia las calles de una colonia popular en la periferia de Culiacán. La ciudad estaba en caos. Se escuchaban sirenas por todos lados, helicópteros patrullando a lo lejos, y la gente corría a refugiarse en sus casas. El narcobloqueo había funcionado. Camiones incendiados bloqueaban las avenidas principales, creando un embotellamiento monstruoso que paralizaba el movimiento de las autoridades. «Vamos a la casa de la tía», ordenó Joaquín. «Necesitamos guardarnos un rato hasta que baje la marea y podamos pensar cómo sacar al plebe». Elena se quedó callada, mirando por la ventana cómo la ciudad ardía por su culpa, o al menos eso sentía ella. Veía el humo negro subir al cielo y pensaba que cada columna de humo era un pecado más en su conciencia. Llegaron a una casa modesta en una calle sin pavimentar, una casa pintada de azul cielo con rejas blancas, igual a miles de otras casas en la ciudad. El portón eléctrico se abrió y el Tsuru entró rápidamente. Adentro, en el patio, no había lujos, solo macetas con helechos y un perro viejo que ni siquiera ladró. Bajaron del auto y entraron a la cocina, donde una mujer mayor estaba haciendo tortillas de harina a mano, como si afuera no estuviera pasando una guerra. «¡Mi hijo!», exclamó la mujer al ver a Joaquín limpiándose las manos en el delantal y abrazándolo. «Pensé que no llegabas. Están diciendo en la radio que agarraron a uno de los tuyos en el puente». Joaquín se dejó abrazar, cerrando los ojos un momento, recargando fuerzas en ese contacto maternal. «Todo bien, tía, no más fue el susto», le dijo. «Traigo visita». La mujer miró a Elena, escaneándola de arriba abajo con curiosidad, pero sin juicio. «Pásale, hija, siéntate, te ves pálida. ¿Tienes hambre?» Elena negó con la cabeza. El estómago se le había cerrado en un nudo apretado, pero la mujer le puso un plato de frijoles y tortillas recién hechas enfrente de todos modos. «Come, que las penas con pan son menos», le dijo con una sabiduría simple. Joaquín se sentó a la mesa, sacó un mapa de la ciudad doblado en 4 y lo extendió entre los platos de comida. Trazó líneas con el dedo, calculando rutas, tiempos, distancias. «Tenemos que sacar al niño esta misma noche», dijo en voz baja. «Si esperamos a mañana, se lo llevan a la Ciudad de México y allá no tengo el control. Allá se pierde». Elena levantó la vista del plato, con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Cómo? ¿Cómo vamos a entrar ahí con todos los policías?» Joaquín sonrió, esa sonrisa astuta que lo había hecho famoso. «No vamos a entrar, madre. Vamos a hacer que ellos nos lo traigan. El plan es el siguiente. Vamos a provocar una evacuación de emergencia. Vamos a hacerles creer que hay una amenaza biológica o una bomba dentro del hospital, algo que los obligue a sacar a los pacientes a la calle. Y en la confusión, mis hombres, vestidos de paramédicos de la Cruz Roja, van a interceptar la ambulancia donde trasladen a su hijo. Es arriesgado, es una locura, pero es la única opción». Elena escuchaba el plan y sentía que el vértigo la invadía. Una bomba falsa, amenaza biológica, paramédicos falsos. Todo sonaba a película, a fantasía peligrosa. «¿Y si algo sale mal?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y si en la confusión lastiman a Mateo? ¿Y si se dan cuenta de que no son paramédicos de verdad?» Joaquín la miró seriamente. «En este negocio siempre hay un margen de error, madre. Pero yo no apuesto si no creo que voy a ganar.
Mis hombres están entrenados, son mejores que muchos soldados, y el doctor Fuentes va a estar con el niño todo el tiempo. Él se va a asegurar de subirlo a la ambulancia correcta. Usted tiene que confiar en mí, no porque quiera, sino porque no tiene de otra. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, porque el desenlace final dejará a todos sin palabras y te hará cuestionar qué estarías dispuesto a hacer por salvar a tu familia. Mientras hablaban, el teléfono de Joaquín volvió a sonar. Esta vez no era una llamada, era un mensaje de texto. Joaquín lo leyó y su rostro se endureció, los músculos de su mandíbula se tensaron visiblemente. «Chale», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, sintiendo que el miedo volvía a trepar por su espalda. Joaquín le pasó el teléfono para que viera la pantalla. Era una foto granulada, tomada con un celular del interior de la habitación del hospital. En la foto se veía la cuna de Mateo y parado junto a ella un hombre alto, rubio, con chaleco antibalas que decía DEA en letras amarillas. El hombre tenía una mano apoyada sobre los barandales de la cuna, en una pose posesiva, y estaba mirando a la cámara sonriendo de forma burlona. Debajo de la foto había un texto corto. «Sabemos que estás viendo. Ven por él si te atreves. O venimos por ti». «Es una trampa», dijo Joaquín quitándole el teléfono. «Saben que tengo intervenido al doctor o a las cámaras de seguridad y me están mandando un mensaje. Están usando al niño para sacarme de la madriguera. Quieren que vaya, quieren que cometa un error por sentimentalismo». Elena sintió que la sangre le hervía. «Ese hombre, ese gringo, está tocando la cuna de mi hijo», dijo con voz ahogada. Joaquín se levantó de la mesa guardando el mapa y el teléfono. «Pues se equivocaron de estrategia», dijo con frialdad. «Creen que me van a doblar amenazando a un inocente. No saben con quién se metieron. Vamos a cambiar el plan. No vamos a esperar a que lo saquen. Vamos a entrar por él. Pero no vamos a entrar despacio. Vamos a entrar con todo. Tía, prende la veladora de San Judas, porque esta noche va a haber mucho ruido en el centro». El chino entró corriendo a la cocina, cargando una bolsa de lona larga y pesada. «Ya está el equipo listo, patrón. Los muchachos de la estaca 3 y 4 ya están posicionados cerca de la clínica». Joaquín abrió la bolsa y sacó chalecos tácticos, granadas de humo y pasamontañas. Le lanzó un chaleco a Elena. «Póngaselo», le ordenó. «Pesa mucho, pero para las balas». Elena lo tomó sintiendo el peso muerto del Kevlar y se lo puso sobre su ropa sucia, ajustando las correas con manos que ya no temblaban tanto. La furia había reemplazado al miedo. Iba a ir por su hijo. Y si tenía que pasar por encima de la DEA, de la policía y del mismo diablo, lo iba a hacer. Joaquín la miró y asintió con aprobación. «Esa es la actitud, madre. Ahora escúcheme bien. Usted va a ir en el segundo equipo. Su trabajo es identificar al niño y cargarlo. Nosotros nos encargamos de limpiar el camino. No se separe de mí, no se quede atrás, y por lo que más quiera, si empieza la balacera, tírese al suelo y no se levante hasta que yo le diga». Salieron de la casa segura cuando la noche ya había caído completamente sobre Culiacán. El aire estaba fresco, pero olía a quemado por los bloqueos. Subieron a una camioneta diferente, una Cherokee blindada que había llegado mientras planeaban, y se unieron a un convoy de 3 vehículos que avanzaba por las calles oscuras como una manada de lobos. Elena iba sentada atrás, apretando un rosario de plástico que la tía le había regalado antes de salir, rezando en silencio, visualizando la cara de Mateo, su olor a leche y talco, su risa chimuela. Joaquín iba adelante, revisando su arma, en silencio, concentrado, transformándose de nuevo en el estratega, en el general de un ejército irregular. Al acercarse a la zona del hospital, vieron las luces de las patrullas pintando las fachadas de los edificios de azul y rojo, un espectáculo de luces que marcaba el perímetro de seguridad. El cerco era impresionante.
Había tanquetas de la Policía Federal, unidades de la Marina y camionetas sin marcas que seguramente eran de los americanos. Entrar ahí parecía suicida. Joaquín tomó el radio. Atención a todas las unidades. Iniciamos operación rescate en 3, 2, 1. Ahora, a 3 cuadras de distancia, una explosión masiva sacudió el suelo. Un coche bomba, estacionado estratégicamente frente a la comandancia de policía del sector, detonó enviando una bola de fuego al cielo. No había nadie adentro. Era solo ruido y furia para distraer, pero funcionó. Los radios de la policía enloquecieron, las sirenas cambiaron de tono, y la mitad de las unidades que custodiaban el hospital arrancaron hacia el lugar de la explosión, pensando que era el inicio de un ataque directo a su cuartel. ¡Avanzaran!, gritó Joaquín. Las 3 camionetas del convoy aceleraron, rompiendo las barreras de cinta amarilla, subiéndose a las banquetas, atropellando señales de tránsito, dirigiéndose directo a la entrada de urgencias del hospital. Los pocos guardias que quedaban abrieron fuego, pero las balas rebotaban en el blindaje. La camioneta de punta chocó contra las puertas de cristal de la entrada, haciéndolas añicos en una lluvia de vidrio templado, y se detuvo en medio del lobby. ¡Abajo! ¡Abajo!, gritaban los sicarios bajando de los vehículos, lanzando granadas de humo que llenaron el vestíbulo de una niebla blanca y densa en segundos. Elena bajó detrás de Joaquín, tosiendo, con los ojos llorosos por el humo, guiada por la mano del capo que la jalaba con fuerza. Corrieron hacia las escaleras de emergencia, evitando los elevadores que podían ser trampas mortales. Subieron los 3 pisos corriendo, con el corazón a punto de estallar, escuchando disparos en la planta baja, gritos de confusión, alarmas de incendio sonando. Al llegar al 3er piso, el piso de pediatría, Joaquín pateó la puerta y entraron al pasillo. Estaba vacío. Demasiado vacío. Las enfermeras habían huido o estaban escondidas. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Joaquín avanzó con el arma en alto, revisando cada esquina. «¡Habitación 302!», gritó Elena, corriendo hacia el final del pasillo, olvidando la precaución, impulsada por el instinto. «¡Espere!», gritó Joaquín, pero fue tarde. Elena llegó a la puerta de la 302 y la abrió de golpe. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las luces de la calle que entraban por la ventana. La cuna estaba ahí, pero estaba vacía. No estaba Mateo. No estaba el doctor Fuentes. Solo había una silla en medio del cuarto y sentado en ella, el agente rubio de la foto esperándolos con una pistola en cada mano y una sonrisa macabra. «Sabía que vendrías», dijo el agente en un español con acento marcado. Elena gritó, un grito desgarrador de vacío y pérdida. Joaquín entró detrás de ella, apuntando al agente, pero se detuvo al ver que el gringo no estaba solo. De las sombras del baño salieron otros 2 agentes, apuntando con escopetas a la cabeza de Elena. «¡Suelta el arma, Chapo, o la madre se muere aquí mismo!», dijo el agente rubio. Joaquín se quedó estático, calculando las probabilidades. Eran 3 contra 1 en un espacio cerrado. Elena estaba en la línea de fuego. El niño no estaba. Había caído en la trampa completa. «¿Dónde está el niño?», preguntó Joaquín sin bajar el rifle. «El niño ya va volando hacia Texas», dijo el agente riendo. «Se fue en el helicóptero hace 10 minutos, mientras tú jugabas a los coches bomba. Ahora tú te vienes con nosotros, o ella paga el pato». Elena cayó de rodillas, derrotada, sintiendo que la vida se le escapaba. Se habían llevado a Mateo. Se lo habían llevado a otro país. Lo había perdido para siempre. Joaquín miró a Elena, miró a los agentes, y sus ojos brillaron con una determinación peligrosa. Lentamente, muy lentamente, bajó el rifle y lo puso en el suelo. «Está bien», dijo levantando las manos. «Ganaron. Me entrego, pero déjenla ir a ella». El agente rubio soltó una carcajada triunfal. «No, Joaquín, ella es testigo. Ella también se viene.
y tú vas a salir de aquí esposado como el perro que eres. Uno de los agentes avanzó para esposar a Joaquín, bajando la guardia por un segundo, confiado en su victoria. Fue el error que Joaquín estaba esperando. Con un movimiento que el ojo humano apenas pudo seguir, el capo sacó un cuchillo que llevaba oculto en la bota y se lo clavó en el cuello a la gente que se acercaba, usándolo como escudo humano mientras recuperaba su rifle del suelo con la otra mano. El caos se desató en la habitación pequeña. Disparos, sangre, gritos. Elena se arrastró por el suelo hacia el baño, buscando refugio, mientras los cuerpos caían a su alrededor. Cuando el humo se disipó segundos después, 2 agentes estaban muertos en el suelo. El agente rubio, herido en el hombro, había saltado por la ventana hacia una cornisa exterior, escapando. Joaquín, sangrando de un rozón en la oreja, se acercó a Elena y la levantó. «¡Vámonos!», le gritó. «¡Pero mi hijo!», lloró ella. «Ya no está aquí», le gritó él sacudiéndola. «Se lo llevaron al aeropuerto. Si queremos alcanzarlo antes de que ese avión despegue, tenemos que movernos ya. ¡Corre!». Salieron de la habitación dejando atrás la carnicería, corriendo de nuevo hacia el pasillo, hacia las escaleras, hacia una persecución final contra el tiempo para evitar que Mateo cruzara la frontera y se perdiera en el sistema de adopción gringo para siempre. Bajaron las escaleras saltando los escalones de 3 en 3, con la adrenalina borrando el cansancio, saliendo de nuevo al lobby destrozado donde sus hombres mantenían a raya a la policía. «¡Al aeropuerto!», ordenó Joaquín, subiendo a la camioneta destrozada. «Al aeropuerto y que Dios nos ayude. Písale hasta que el motor reviente, chino, que si ese avión despega, nos lleva la chingada a todos», gritó Joaquín con la vena del cuello saltada y palpitante como una lombriz furiosa, mientras la camioneta Cherokee blindada devoraba el asfalto de la calzada aeropuerto a 160 kilómetros por hora, convirtiendo el paisaje nocturno de Culiacán en un borrón de luces de neón y sombras alargadas que pasaban zumbando por las ventanillas reforzadas, dejando atrás una estela de caos vehicular y conductores aterrorizados que se orillaban bruscamente al ver el monstruo de metal negro abrirse paso a empujones y claxonazos. Elena iba rebotando en el asiento trasero, aferrada al asa del techo con una mano y apretando el chaleco antibalas contra su pecho vacío con la otra, sintiendo un dolor fantasma en los brazos donde debería estar su hijo, un hueco que le quemaba más que el ácido, mientras sus ojos inyectados en sangre por el humo y el llanto escaneaban el horizonte buscando desesperadamente las luces de la pista de aterrizaje, rezando a todos los santos que conocía y a los que no conocía también para que las llantas aguantaran, para que el motor no fallara, para que el tiempo se detuviera lo suficiente para alcanzar a Mateo antes de que se lo llevaran al otro lado de la frontera, a ese país del norte donde decían que los niños se perdían en jaulas de alambre y nunca más volvían a ver a sus madres. El conductor, el chino, manejaba con los dientes apretados y la mirada fija en el camino, esquivando baches y topes con una destreza suicida, sabiendo que si fallaba, si chocaban o se volcaban, el patrón no le iba a perdonar la vida, porque en ese momento la misión no era mover droga ni dinero, era recuperar el orgullo herido del jefe y, de paso, salvar a un inocente, aunque para el sicario la prioridad estaba clara en el orden de las cosas. El radio de comunicación de Joaquín era un hervidero de voces distorsionadas y códigos urgentes, una sinfonía de guerra que narraba la batalla campal que se estaba librando en la ciudad para cubrir su escape. R-15 reportando: «Jefe, ya tenemos bloqueado el Puente Negro, quemamos 2 tráileres y una pipa de gas. Los guachos no pueden pasar», decía una voz agitada entre el ruido de sirenas y disparos lejanos. Enterado,
Mantengan la posición hasta que yo les diga, contestó Joaquín con frialdad, sin dejar de mirar el mapa digital en su teléfono celular, calculando distancias y tiempos con la precisión de una computadora humana. Nos faltan 4 kilómetros, madre. Aguante, le dijo a Elena sin voltear a verla, con la vista clavada en la pantalla brillante. 4 kilómetros, repitió ella en un susurro, sintiendo que esa distancia era infinita, un abismo insalvable entre ella y su bebé. ¿Y si ya se fueron? ¿Y si el avión ya salió? Preguntó con la voz quebrada por el pánico que le mordía las entrañas. No se han ido, aseguró Joaquín con una confianza que no sentía del todo. Mis punteros en la torre de control dicen que el espacio aéreo está restringido por la contingencia. Ningún vuelo comercial está saliendo, solo los federales tienen permiso, y esos protocolos tardan. Los gringos son muy burocráticos hasta para robarse niños. De repente, una luz roja y azul iluminó el espejo retrovisor, creciendo rápidamente en intensidad, acompañada por el aullido histérico de una sirena policial. «Patrulla federal a las 6, patrón, nos vienen pisando los talones», alertó el chino mirando por el espejo, viendo cómo la unidad de la Policía Federal de Caminos se pegaba a su defensa trasera, intentando hacerles una maniobra para sacarlos del camino. Joaquín ni se inmutó, simplemente bajó un poco la ventanilla, lo suficiente para sacar el cañón de su rifle y sin apuntar demasiado, soltó una ráfaga corta de 3 disparos hacia atrás. ¡Pam, pam, pam! El sonido fue ensordecedor dentro de la cabina cerrada. La patrulla dio un volantazo brusco cuando las balas impactaron en su radiador y parabrisas, perdiendo el control y saliéndose de la carretera para terminar estrellándose contra un poste de luz en una nube de chispas y vapor, quedando atrás como un juguete roto. Elena cerró los ojos y se tapó los oídos, horrorizada por la violencia casual, por la facilidad con la que la muerte se repartía esa noche, pero entendiendo que esa violencia era la única herramienta que tenían para seguir avanzando. «No me gusta matar policías», comentó Joaquín subiendo el vidrio. «Trae mala suerte y calienta la plaza, pero hoy no tengo paciencia para multas de tránsito». Llegaron al perímetro exterior del Aeropuerto Internacional de Culiacán, una extensión inmensa de terreno rodeada por una cerca de malla ciclónica con alambre de púas en la parte superior, custodiada por torres de vigilancia y patrullas militares que rondaban el perímetro. La entrada principal estaba bloqueada por tanquetas del ejército y camionetas de la marina. Una fortaleza impenetrable, diseñada para evitar exactamente lo que ellos intentaban hacer. «No vamos a entrar por la puerta», dijo Joaquín, anticipándose a la pregunta muda de Elena. «Chino, dale por la brecha que da a los hangares privados, allá por donde metíamos las avionetas en los 80. Espero que no hayan puesto muro de concreto todavía». El conductor asintió y giró el volante bruscamente a la derecha, sacando la camioneta del asfalto para meterla en un camino de terracería lleno de maleza y basura, avanzando a saltos por el terreno irregular, apagando las luces principales para no ser detectados por las torres. La oscuridad se tragó al vehículo y Elena sintió que el mundo se reducía al interior de esa cabina olorosa a pólvora y sudor, donde su respiración agitada era el único sonido constante. Avanzaron unos 500 metros pegados a la cerca perimetral, buscando un punto débil, hasta que Joaquín señaló un tramo donde la malla se veía un poco más floja, oxidada por el tiempo y la falta de mantenimiento. «Ahí», ordenó. El chino no dudó. Pisó el acelerador a fondo y lanzó la camioneta de 2 toneladas contra la cerca de alambre como si fuera un ariete medieval. El impacto fue brutal. El metal chilló y se desgarró con un sonido agudo que le puso la piel de gallina a Elena. El parabrisas se estrelló en una telaraña de grietas, pero no se rompió gracias al blindaje. Y la camioneta atravesó la barrera arrastrando pedazos de alambre y postes doblados,
cayendo con pesadez sobre el pavimento de la zona de hangares dentro del territorio federal del aeropuerto. «Ya estamos adentro», susurró Elena, abriendo los ojos y viendo las luces estroboscópicas de las pistas a lo lejos, un mar de luces azules y blancas que marcaban el camino de los aviones. «Busca el avión blanco, un Learjet o un Gulfstream. Debe tener matrícula gringa que empiece con N», gritó Joaquín, escaneando la plataforma con visión de águila. La camioneta aceleró por la pista de rodaje, pasando junto a hangares cerrados y aviones estacionados que parecían gigantes dormidos bajo la luz de la luna. A lo lejos, cerca de la cabecera de la pista principal, vieron movimiento. Luces giratorias de vehículos de apoyo, camionetas negras tipo Suburban rodeando una aeronave blanca, elegante y aerodinámica, cuyos motores ya estaban emitiendo ese zumbido agudo y penetrante de las turbinas calentándose para el despegue. «¡Allá están!», gritó Joaquín señalando con el dedo, sintiendo la adrenalina bombearle en las sienes. «¡Es ese maldito avión! ¡Acelérale, chino, que ya están quitando los calzos de las llantas!». Elena se incorporó en el asiento, pegando la cara al vidrio, y vio el avión. Vio la escalerilla que todavía estaba abajo, pero que empezaba a subir lentamente, y su corazón dio un vuelco al imaginar a Mateo adentro de ese tubo de aluminio atado a un asiento, llorando sin su mamá. «No dejes que se vayan», suplicó ella, golpeando el respaldo del asiento de Joaquín. «Chócalos si es necesario, pero no dejes que levanten vuelo». La Cherokee rugió cruzando la pista de rodaje y entrando directamente a la pista principal, violando todas las normas de aviación, convirtiéndose en un obstáculo mortal en el camino del jet. Los agentes de la DEA y los federales que custodiaban el avión vieron venir el vehículo intruso y reaccionaron de inmediato. Destellos de fuego brotaron de las ventanillas de las camionetas de escolta y las balas comenzaron a impactar contra el costado de la Cherokee. «Ping, ping, ping», sonaban los proyectiles contra el blindaje, sacando chispas. «¡Agáchate, madre!», rugió Joaquín, empujando a Elena hacia abajo de nuevo mientras él bajaba su ventanilla y respondía al fuego, disparando ráfagas controladas hacia los vehículos de la escolta, buscando reventarles los neumáticos o herir a los conductores para quitarlos del camino. El chino zigzagueaba para dificultar la puntería de los enemigos, acercándose cada vez más al avión, que ya había comenzado a moverse, rodando lentamente hacia la cabecera de la pista para alinearse y despegar. Comenta abajo qué harías tú en esta situación. Si arriesgarías tu vida y la de tu equipo enfrentándote a agentes federales en un aeropuerto internacional, o si aceptarías la derrota para pelear otro día. Y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas historias donde la tensión sube al máximo nivel. La situación era crítica. El avión era más rápido que la camioneta una vez que tomara impulso, y si lograba alinearse en la pista, en cuestión de segundos estaría en el aire, fuera de su alcance para siempre. «Tenemos que bloquearle el paso, chino. Métele la camioneta en la nariz del avión», ordenó Joaquín, tomando una decisión drástica. «¿Seguro, patrón? Nos van a hacer puré con las turbinas», dudó el conductor por un segundo. «¡Hazlo, carajo!», gritó el capo. El chino obedeció y viró bruscamente, cortando camino por el pasto que separaba las pistas para interceptar al jet. La camioneta saltó sobre el terreno irregular y salió disparada de nuevo al asfalto justo frente al avión, frenando en seco y cruzándose en su trayectoria, quedando a escasos 20 metros de la nariz afilada de la aeronave. El piloto del jet, al ver el obstáculo, frenó de emergencia, haciendo rechinar los frenos del tren de aterrizaje y provocando que el avión se inclinara hacia adelante violentamente, deteniéndose a pocos metros de impactar contra la camioneta. Las turbinas bajaron de revoluciones, pasando de un aullido a un silbido grave, pero no se apagaron. «¡Bájense, rápido!», ordenó Joaquín, pateando la puerta de la camioneta
y saliendo con el rifle en alto, usando el vehículo como cobertura. Elena salió detrás de él, temblando pero impulsada por una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza de una leona a la que le han robado el cachorro. Se encontraron en medio de la pista, iluminados por los faros del avión y las luces de las camionetas de la DEA que se acercaban por detrás para encerrarlos. Estaban rodeados, atrapados entre el avión y sus perseguidores en un espacio abierto sin dónde esconderse. Joaquín disparó hacia las camionetas que venían, obligándolas a detenerse y a que los agentes buscaran cobertura. «¡Abran la puerta!», gritó el capo apuntando su rifle hacia la cabina del piloto del jet. «¡Abran la maldita puerta o le meto un plomazo al tanque de combustible y volamos todos aquí mismo!». El piloto, visiblemente aterrorizado a través del parabrisas de la cabina, levantó las manos en señal de rendición, pero la puerta lateral del fuselaje no se abría. De repente, la puerta del avión se abrió con un zumbido hidráulico y descendió la escalerilla. Pero no bajó nadie. En el marco de la puerta apareció el agente rubio, el gringo, sosteniendo a Mateo en brazos. El bebé lloraba, un llanto que a Elena le llegó al alma, a pesar del ruido de las turbinas y el viento. El agente tenía una pistola apuntando a la cabeza del niño, usándolo como un escudo humano grotesco y cruel. «¡Tira el arma, Chapo!», gritó el agente con voz potente, su rostro distorsionado por la furia y el dolor de su herida en el hombro. «¡Tírala, o el niño se muere!». Elena soltó un grito ahogado y dio un paso adelante, saliendo de la protección de la camioneta. «¡No!», gritó ella. «Por favor, no le haga daño, es un bebé. Máteme a mí, pero a él déjelo». Joaquín la agarró del brazo y la jaló hacia atrás con fuerza. «¡No te expongas!», le siseó al oído. «Ese cabrón está loco, es capaz de disparar». El capo miró a la gente, miró al niño y luego miró su rifle. La distancia era de unos 50 metros. Un tiro difícil con una pistola, pero factible con un rifle si se tiene el pulso firme. El problema era que el agente se movía y la cabeza del niño estaba demasiado cerca del blanco. Si fallaba por 1 centímetro, mataba a Mateo. Si no hacía nada, los agentes que venían detrás los iban a acribillar en cuestión de segundos. Estaban en un callejón sin salida, en un jaque mate táctico en medio de una pista de aeropuerto internacional. «Te doy 3 segundos, Chapo», gritó el agente, contando regresivamente. 3. Los agentes de atrás comenzaron a disparar de nuevo, las balas picando el asfalto cerca de los pies de Joaquín. 2. Joaquín miró a Elena a los ojos por una fracción de segundo y vio en ella una súplica muda, una confianza ciega y desesperada. Tenía que hacer algo imposible. Soltó el rifle, dejándolo caer al suelo con estrépito, y levantó las manos lentamente, caminando hacia el avión, saliendo de la cobertura. «¡Está bien!», gritó Joaquín. «Me entrego. Yo soy el trofeo que quieren. Deja al niño y a la madre, y me voy contigo a Texas, a Washington o al infierno si quieres». El agente rubio sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto. Sabía que tenía al pez gordo. Sabía que esa captura le valdría un ascenso, medallas, fama. Bajó un poco la pistola, relajándose mínimamente. «Eso quería escuchar», dijo el gringo. «Sube despacio, con las manos donde pueda verlas». Joaquín comenzó a caminar hacia la escalerilla, paso a paso, bajo la mirada atenta de todos. Elena se quedó paralizada junto a la camioneta, viendo cómo el hombre que la había metido en esa pesadilla ahora se sacrificaba para sacarla. Pero Joaquín Guzmán Loera nunca se rendía sin un as bajo la manga. Mientras caminaba, su mano derecha se movió imperceptiblemente hacia su cintura, hacia la hebilla de su cinturón, donde no guardaba una pistola, sino algo más pequeño y discreto. Justo cuando puso un pie en el primer escalón de la escalerilla del avión, a escasos 3 metros de la gente y del bebé, Joaquín se detuvo. «¿Sabes cuál es tu problema, gringo?», preguntó en voz baja, mirando a la gente a los ojos. «Que confías demasiado en tu ventaja.
y en ese instante las luces de la pista se apagaron. Todas. De golpe, el aeropuerto entero quedó sumido en una oscuridad absoluta, negra como la boca de un lobo. Joaquín había dado la orden por el radio segundos antes, una clave simple, noche eterna, dirigida a sus infiltrados en la subestación eléctrica que alimentaba el aeropuerto. En la confusión de la oscuridad repentina, el agente gritó y disparó a ciegas. El fogonazo de su arma iluminó la noche por un instante, pero la bala pegó en el metal de la escalera. Joaquín se lanzó hacia adelante, guiándose por el recuerdo de la posición del agente, tacleándolo en las piernas con la fuerza de un toro embistiendo. Los dos cayeron dentro de la cabina del avión, rodando por el suelo alfombrado. El bebé salió despedido de los brazos de la gente en la caída, y Elena, guiada por el instinto maternal que ve en la oscuridad, corrió hacia la escalerilla gritando el nombre de su hijo. Dentro del avión, la pelea era a muerte. Joaquín y el agente rodaban entre los asientos de cuero, golpeándose, mordiéndose, luchando por el control de la pistola. El espacio era reducido, claustrofóbico. Se escuchaban golpes secos, gruñidos, el sonido de huesos rompiéndose. Elena subió la escalerilla a tientas, palpando el suelo, hasta que sus manos tocaron algo pequeño y suave que lloraba en la oscuridad cerca de la cabina de pilotos. ¡Mateo!, gritó ella, abrazándolo, cubriéndolo con su cuerpo, sintiendo que estaba vivo, que estaba entero. «¡Vete, Elena! ¡Sáltale!», gritó la voz de Joaquín desde la oscuridad de la cabina, seguida por otro disparo que perforó el techo del fuselaje, dejando entrar un rayo de luz de luna. «¡No me voy sin usted!», gritó ella, sorprendiéndose a sí misma por su lealtad hacia el criminal. «¡Que te vayas, chingada madre! Tira al niño a los brazos del chino y salta». En ese momento, las luces de emergencia del avión se encendieron, bañando la cabina en una luz roja infernal. Elena vio a Joaquín encima del agente, ahorcándolo con sus propias manos, con la cara llena de sangre, mientras el gringo trataba de sacarle los ojos con los pulgares. Y vio también, por la ventanilla, que las camionetas de la DEA y los federales ya habían rodeado el avión y estaban subiendo por la escalerilla, armas en mano. Estaban atrapados dentro del tubo de metal. No había salida. El chino, que se había quedado abajo, estaba disparando contra los federales, pero cayó abatido por una lluvia de balas, su cuerpo quedando tendido en la pista como un muñeco roto. Elena retrocedió hacia la cabina de pilotos, con Mateo en brazos, buscando una salida, pero solo encontró el parabrisas blindado y los instrumentos complicados del tablero. Joaquín, al ver que los federales subían, soltó a la gente, que cayó inconsciente o muerto, y corrió hacia la puerta, cerrándola de un golpe y activando el seguro interno justo antes de que los soldados llegaran a la entrada. Golpearon la puerta desde afuera, gritando órdenes, tratando de forzarla. «¡Abran o volamos la puerta!», gritaban. Joaquín se giró hacia Elena, respirando con dificultad, con la camisa desgarrada y el pecho agitado. «Se acabó, madre», dijo él, mirando alrededor. «Estamos encerrados en una lata de sardinas». Pero entonces sus ojos se posaron en el panel de instrumentos de la cabina de pilotos, que seguía encendido, con las luces parpadeando y las turbinas aún girando en ralentí. Una idea loca, suicida, cruzó por su mente. Él nunca había pilotado un jet, solo avionetas Cessna en la sierra, y eso hacía muchos años, pero los principios básicos eran los mismos: acelerar y jalar la palanca. Miró a Elena, que abrazaba a Mateo en el asiento del copiloto, aterrorizada. «Abróchese el cinturón, señora», dijo Joaquín, sentándose en el asiento del capitán y poniéndose los auriculares que colgaban del volante. «¿Qué va a hacer?», preguntó ella con los ojos desorbitados. «Vamos a dar un paseo», contestó él, empujando las palancas de aceleración al máximo. Las turbinas rugieron con una potencia que hizo temblar todo el avión. El jet, liberado de los frenos,
Dio un salto hacia adelante, golpeando la escalera de abordaje que todavía estaba pegada al costado, arrancándola de cuajo con un sonido de metal desgarrado que resonó como una explosión. Los agentes que estaban parados en la escalera cayeron a la pista, y el avión comenzó a rodar, ganando velocidad rápidamente, pero no iba hacia la pista de despegue. Iba directo hacia el pasto, hacia la oscuridad, hacia la cerca perimetral del otro lado del aeropuerto, porque la pista estaba bloqueada por los vehículos federales. «¡Se va a estrellar!», gritó Elena cerrando los ojos. «¡Agárrese fuerte!», gritó Joaquín luchando con los pedales para mantener el control sobre la tierra irregular. El avión rebotaba violentamente, las alas cortaban arbustos y señales, pero seguía acelerando. 100 nudos, 120 nudos. Estaban a punto de llegar a la cerca y más allá había un barranco. «¡Ahora!», gritó el capo jalando la palanca de mando hacia atrás con todas sus fuerzas. La nariz del avión se levantó, pesada, renuente, y las ruedas se despegaron del suelo apenas unos metros antes de la cerca, rozando el alambre de púas con el tren de aterrizaje. El jet se elevó tambaleándose, con una alarma de pérdida de sustentación sonando en la cabina. «Stall, stall, stall», luchando contra la gravedad, subiendo hacia el cielo nocturno de Sinaloa como un pájaro herido que se niega a morir. Abajo, en la pista, los federales y los agentes de la DEA miraban incrédulos cómo su presa se escapaba por el aire, desapareciendo en la oscuridad, dejando solo el rastro de calor de las turbinas. Dentro de la cabina el silencio regresó poco a poco, roto solo por el zumbido de los motores y el llanto suave de Mateo. Joaquín niveló el avión a duras penas, sudando a chorros, con las manos temblando sobre los controles. «Lo hicimos, madre», dijo soltando una risa nerviosa casi histérica. «Estamos volando». Elena miró por la ventanilla hacia las luces de la ciudad que se alejaban abajo, sintiendo una mezcla de alivio infinito y terror puro. Estaban vivos, tenía a su hijo, pero estaban volando en un avión robado, con el hombre más buscado del mundo como piloto, sin plan de vuelo y con medio ejército buscándolos. «¿A dónde vamos?», preguntó ella acariciando la cabeza de Mateo. Joaquín miró la brújula y luego miró hacia el horizonte oscuro de la Sierra Madre Occidental, hacia esas montañas que siempre habían sido su refugio y su fortaleza. «Vamos a casa», dijo él, «al Triángulo Dorado, allá donde los satélites no ven y los gringos no entran». Pero antes de que pudiera relajarse, una luz roja comenzó a parpadear en el tablero central, acompañada de un pitido insistente y ominoso. Joaquín miró el indicador y su sonrisa se borró. «¿Qué es eso?», preguntó Elena sintiendo que el estómago se le volvía a hacer nudo. «Es el indicador de combustible», dijo Joaquín con voz grave. «El tanque está perforado. Una bala debió darle cuando salimos. Estamos perdiendo turbocina a chorros». Miró el medidor que bajaba visiblemente, la aguja cayendo hacia el vacío rojo. «¿Y eso qué significa?», insistió ella, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que no llegamos a la sierra», contestó el capo mirando el altímetro. «Tenemos combustible para 15 minutos, tal vez 20 si tenemos viento a favor. Y abajo solo hay cerros, barrancos y oscuridad». Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, porque el desenlace final dejará a todos sin palabras y te hará cuestionar si el destino ya está escrito o si podemos cambiarlo hasta el último segundo. El motor derecho tosió, escupió una llamarada y se apagó, dejando al avión escorado hacia un lado, cayendo en una espiral lenta. Joaquín luchó con los controles, tratando de compensar con el motor restante. «Busque un lugar plano, madre. Busque una carretera, un campo, lo que sea», gritó él. «Nos vamos a caer». Elena pegó la cara al vidrio, buscando en la negrura alguna esperanza, mientras el suelo se acercaba rápidamente a su encuentro.
«Agárrese de lo que pueda, madre, que vamos a aterrizar en el infierno», gritó Joaquín con la voz desgarrada por la tensión y el esfuerzo sobrehumano que hacía para mantener la nariz del avión levantada, luchando contra una palanca de mando que vibraba con la furia de un animal salvaje tratando de escapar de sus manos. Mientras el jet privado descendía a una velocidad suicida hacia la oscuridad insondable de la Sierra Madre Occidental, convertido en un ataúd de aluminio de $20 millones que caía del cielo con un solo motor agonizante y el tanque de combustible vacío. Elena cerró los ojos con tanta fuerza que vio estrellas de colores estallando detrás de sus párpados, abrazando a Mateo contra su pecho, envolviéndolo con su propio cuerpo, convirtiéndose en un capullo humano de carne y hueso para tratar de amortiguar el impacto que sabía que venía, rezando en voz alta una mezcla atropellada de Padres Nuestros y Avemarías que se perdían en el estruendo de la alarma de proximidad al terreno que gritaba en inglés «Pull up, pull up, pull up», una advertencia robótica y fría que anunciaba el final de sus vidas. El viento aullaba golpeando el fuselaje. Las ramas de los pinos más altos comenzaban a azotar la panza del avión con un sonido de látigos gigantes. Rac, rac, rac. Y Joaquín soltó una última maldición, una blasfemia antigua y terrible, justo antes de jalar la palanca con toda la fuerza que le quedaba en los brazos, para intentar pancear la nave en lo que parecía ser una ladera un poco menos empinada, una cicatriz de tierra en medio del bosque denso. El primer impacto fue brutal, una sacudida sísmica que les arrancó el aire de los pulmones y hizo que los dientes de Elena chocaran entre sí con un chasquido doloroso. El tren de aterrizaje se desprendió al instante al golpear contra una roca de granito, saliendo disparado como un proyectil inútil, y el avión cayó sobre su vientre metálico, deslizándose sobre la tierra, las piedras y los árboles jóvenes con un ruido ensordecedor de metal desgarrándose, chirridos agudos y explosiones de chispas que iluminaban la noche como fuegos artificiales macabros. ¡Boom! ¡Crack! ¡Screech! El sonido era el de un monstruo muriendo, el fuselaje se retorcía. Las alas iban cortando los troncos de los pinos, como si fueran navajas de guillotina, hasta que el ala derecha se enganchó en un árbol centenario y el avión dio un giro violento de 180 grados, lanzando a sus ocupantes contra las paredes de la cabina como muñecos de trapo dentro de una lavadora gigante, rompiendo vidrios, soltando paneles del techo y llenando el aire de polvo, escombros y olor a tierra removida. Finalmente, con un último gemido de acero torturado, el jet se detuvo en seco, clavando la nariz en un banco de arena al borde de un barranco, quedando en un silencio sepulcral y absoluto, apenas roto por el sonido del metal caliente contrayéndose y el goteo rítmico de algún fluido hidráulico sobre las piedras calientes. Elena abrió los ojos, desorientada, con un zumbido agudo en los oídos que no la dejaba escuchar nada más, tosiendo en medio de una nube de polvo que sabía a cobre y a miedo. Todo estaba oscuro, inclinado en un ángulo extraño de 45 grados. Se tocó el cuerpo frenéticamente, buscando heridas, pero la adrenalina la tenía entumecida. «¡Mateo!», gritó, pero no se escuchó a sí misma. Bajó la vista hacia sus brazos y vio el bulto pequeño que seguía apretando. El bebé estaba llorando, podía ver su boquita abierta y su cara roja contraída en un gesto de llanto, pero no lo oía. Estaba vivo, lo había salvado. «Gracias, Dios mío, gracias», sollozó ella, besando la frente del niño, limpiándole el polvo de los ojos con su saliva. Luego, la realidad la golpeó de nuevo. ¿Y el piloto? ¿Y el hombre que los había traído hasta ahí? Miró hacia la cabina de mando, que estaba destrozada, con el parabrisas desaparecido y las ramas de un árbol entrando por el hueco donde antes había instrumentos de navegación.
Joaquín estaba inerte sobre el tablero, con la cabeza colgando hacia adelante, sangrando abundantemente de una herida en la frente, inmóvil. Elena sintió una punzada de pánico. Si él estaba muerto, ella estaba sola en medio de la nada, perseguida por el ejército, con un bebé enfermo y sin saber dónde estaba. Intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, pero sus dedos temblaban tanto que no atinaba al mecanismo. «¡Señor!», gritó ella, recuperando poco a poco la audición. «¡Señor Joaquín! ¡Despierte!». No hubo respuesta. El olor a combustible comenzó a hacerse más fuerte, un aroma penetrante y químico que le activó una alarma primitiva en el cerebro. Fuego. Si quedaba algo de gasolina en los tanques rotos, cualquier chispa los convertiría en una antorcha humana. La desesperación le dio fuerza a sus dedos y logró soltar el broche metálico del cinturón. Cayó al suelo inclinado de la cabina, protegiendo a Mateo, y se arrastró hacia el frente trepando por los asientos rotos hasta llegar al lado del capo. Lo sacudió del hombro con fuerza. «¡Vámonos! ¡Despiértese que esto va a explotar!», le gritó al oído. Joaquín soltó un gemido de dolor y levantó la cabeza lentamente parpadeando, tratando de enfocar la vista en la mujer que le gritaba. Tenía la cara bañada en sangre, un corte profundo sobre la ceja izquierda le manchaba el ojo y parecía no saber dónde estaba. «¿Qué pasó?», balbuceó él. «Nos caímos, señor, nos estrellamos, pero estamos vivos», le explicó Elena jalándolo del brazo. «Tenemos que salir, huele a gasolina». La palabra gasolina pareció reactivar el cerebro del narcotraficante. Se enderezó de golpe, haciendo una mueca de dolor, y se llevó la mano a las costillas. «Creo que me rompí algo», gruñó, pero intentó moverse. Su pierna derecha estaba atrapada bajo los pedales retorcidos del avión. «Estoy atorado», dijo él, forcejeando inútilmente. «Vete tú, madre, salte con el niño, corre». Elena miró la pierna atrapada, miró la salida rota del parabrisas y tomó una decisión que iba en contra de todo instinto de supervivencia egoísta. Dejó a Mateo en el suelo, en una parte segura, y se metió en el hueco debajo del tablero, agarrando los pedales de metal con sus dos manos. «No lo voy a dejar», dijo ella con determinación, jalando el metal con una fuerza que le nacía de la rabia y la gratitud. «Usted no me dejó en el hospital, yo no lo dejo aquí. Empuje cuando yo jale. 1, 2, 3». Elena tiró con todo el peso de su cuerpo hacia atrás, mientras Joaquín empujaba con la pierna sana y hacía palanca con los brazos. El metal chirrió, cedió unos centímetros, lo suficiente para que el capo sacara el pie atrapado, dejando el zapato atrás. Salieron por el hueco del parabrisas, saltando hacia la tierra húmeda y fría de la sierra, cayendo sobre una cama de agujas de pino y helechos. Joaquín cojeaba visiblemente, apoyándose en Elena, quien cargaba a Mateo con el otro brazo. Se alejaron del avión lo más rápido que pudieron, bajando por la ladera, tropezando con raíces y piedras en la oscuridad casi total, guiados solo por la luz de la luna llena que se filtraba entre las copas de los árboles gigantes. Apenas habían avanzado unos 50 metros cuando escucharon un sonido sordo a sus espaldas. ¡Fum! Y una ola de calor les golpeó la nuca. Se giraron para ver cómo el avión estallaba en llamas, una bola de fuego naranja y amarilla que se elevó hacia el cielo, iluminando el bosque como si fuera de día, proyectando sombras largas y danzantes. Se tiraron al suelo para protegerse de la onda expansiva, cubriendo al bebé. «Ahí se fue la evidencia, y ahí se fue mi zapato favorito», murmuró Joaquín con una sonrisa torcida, mirando cómo se quemaban millones de dólares y su boleto de escape. Pero la explosión tenía un precio. Ahora todos sabían exactamente dónde estaban. La columna de fuego sería visible a kilómetros de distancia. Si el helicóptero de la Marina andaba cerca, tardarían minutos en llegar. «Tenemos que movernos», dijo Joaquín, poniéndose de pie con dificultad, usando una rama gruesa como bastón improvisado. «No podemos quedarnos aquí.
Van a venir como moscas a la miel. Elena asintió, acomodándose el rebozo, sintiendo el frío de la montaña calarle los huesos. Mateo estaba extrañamente tranquilo. Tal vez el calor de la explosión o el cansancio lo habían adormecido de nuevo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, mirando alrededor, viendo solo árboles interminables y montañas negras. Joaquín señaló hacia el norte, hacia un pico rocoso que se recortaba contra las estrellas. Allá arriba hay unas cuevas viejas, cuevas que usaba mi abuelo para guardar ganado en tiempos de aguas, explicó él. Si llegamos ahí, podemos escondernos y esperar a que mis muchachos nos encuentren. Pero es una subida pesada, madre, y con esta pata no sé si llegue. Elena lo miró, vio la sangre, el dolor en su cara, y vio también al hombre que había desafiado a un imperio por un niño desconocido. Vamos a llegar, le dijo ella, ofreciéndole su hombro de nuevo. Apóyese en mí. Yo soy de sierra, señor. Mis piernas aguantan más que las de sus sicarios. Comenzaron el ascenso, una marcha lenta y agonizante a través de la vegetación densa. Cada paso era una batalla. El terreno era empinado, resbaloso, lleno de espinas que rasgaban la ropa y la piel. Elena sentía que los pulmones le ardían por el esfuerzo y la altura. El aire era delgado y frío, pero no se detenía. Joaquín iba en silencio, concentrado en respirar, en no desmayarse por el dolor de las costillas rotas que le clavaban agujas en el pecho cada vez que inhalaba. Caminaron durante horas, o lo que parecieron siglos. La luna se movió en el cielo, marcando el paso del tiempo. De vez en cuando, escuchaban el zumbido de un helicóptero a lo lejos, buscando, barriendo las laderas con reflectores, pero la densidad del bosque los protegía. En un momento de descanso, sentados sobre una roca musgosa, Joaquín sacó una botella de agua pequeña que había logrado rescatar de su chaqueta antes de salir del avión, y le dio un trago largo, pasándosela luego a Elena. «Tome», le dijo. Elena bebió un poco y luego mojó los labios de Mateo. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio de la noche, mirando al capo a los ojos. «¿Por qué regresó por nosotros al hospital? Podía haberse ido, podía haber escapado solo. Usted no nos debe nada». Joaquín se limpió la boca con el dorso de la mano y miró hacia el valle oscuro, hacia las luces lejanas de algún pueblo perdido. «No se trata de deber, madre, se trata de quién es uno», dijo con voz ronca. «Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. He matado, he ordenado matar, he envenenado a mucha gente con lo que vendo. No soy un santo y no busco perdón, pero hay líneas que un hombre no cruza, y dejar a una madre sola contra esos buitres, eso no lo hace un hombre de Sinaloa. Además», agregó con una media sonrisa, «me cayó bien el chamaco. Tiene pulmones fuertes, grita como si mandara. Se parece a mí cuando estaba chico». Elena lo miró y vio en él esa dualidad extraña, la del asesino despiadado y el protector feroz, conviviendo en el mismo cuerpo. Suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre el mundo del narcotráfico para siempre, pues historias como esta nos recuerdan que hasta en la oscuridad más profunda, a veces hay destellos de humanidad distorsionada. Siguieron caminando, y el frío se hizo más intenso a medida que subían. Elena sentía que Mateo empezaba a temblar de nuevo. La fiebre tal vez estaba regresando, o era hipotermia. Se quitó el chaleco antibalas que todavía traía puesto, que estaba helado, y envolvió al niño mejor con su rebozo y con la chaqueta que Joaquín se quitó y le ofreció sin decir palabra. «Tenga, póngasela al plebe, yo tengo el cuero duro», dijo él quedándose en camisa de manga corta a 5 grados de temperatura. Finalmente, cuando el cielo empezaba a clarear con los primeros tonos de azul marino y morado del amanecer, llegaron a la base del peñasco. Ahí, oculta entre matorrales, estaba la entrada de la cueva, una boca negra en la piedra caliza.
Entraron arrastrándose, buscando el calor de la tierra. La cueva era pequeña, seca. Olía a guano de murciélago y a polvo antiguo. Se dejaron caer al suelo, exhaustos, sin fuerzas para dar un paso más. Joaquín se recargó contra la pared de piedra, cerrando los ojos. Su respiración era superficial y rápida. Elena acomodó a Mateo en un rincón protegido y se acercó al capo para revisar sus heridas. La sangre en su frente se había secado, pero su costado estaba morado, hinchado. «Creo que tiene una hemorragia interna», susurró ella preocupada. Joaquín abrió un ojo y la miró. «No se preocupe, hierba mala no muere», dijo intentando bromear, pero una tos seca y dolorosa lo interrumpió, haciéndolo escupir un poco de sangre. «Estamos a salvo por ahora», dijo él recuperando el aliento. «Aquí no nos ven los satélites. Descanse un rato, madre. Yo hago guardia». Pero Elena sabía que él no podía hacer guardia. Se estaba desvaneciendo. Ella se sentó a la entrada de la cueva, vigilando el amanecer, viendo cómo la luz revelaba la inmensidad de la sierra, un mar de montañas verdes y majestuosas que se extendían hasta el infinito. Era un paisaje hermoso y brutal, indiferente al sufrimiento de los que lo habitaban. Pasaron las horas, el sol salió y calentó un poco el aire. Mateo despertó y pidió comida, llorando suavemente. Elena le dio pecho, agradeciendo que su cuerpo, a pesar del estrés y el hambre, todavía produjera un poco de leche para mantenerlo vivo. A media mañana el sonido cambió. Ya no eran helicópteros lejanos, eran ladridos, perros y voces humanas gritando órdenes. Se acercaban, venían subiendo por el rastro que habían dejado. Tal vez encontraron el zapato, tal vez la sangre de Joaquín goteó en las piedras. Elena sintió el pánico regresar. «Señor, vienen», susurró sacudiendo a Joaquín. El capo se despertó de un sobresalto, con la mano buscando el rifle que ya no tenía. Escuchó atentamente, inclinando la cabeza. «Son los marinos», dijo con certeza. «Traen perros de rastreo». Ya valió madre el escondite. Se intentó levantar, pero las piernas le fallaron y cayó de nuevo. Estaba demasiado débil para correr, demasiado herido para pelear. Miró a Elena y a Mateo y su expresión se endureció. «Escúcheme bien, Elena», dijo él usando su nombre por primera vez. «Usted se va a ir. Va a salir de la cueva ahorita mismo y va a caminar hacia ellos con las manos en alto». «¡No!», protestó ella. «Lo van a matar si lo encuentran solo». Joaquín la agarró de la muñeca con fuerza. «Entienda, mujer, yo ya no puedo correr. Si se quedan conmigo, nos matan a los tres o nos llevan presos. Ellos vienen por mí. Usted es un estorbo para ellos. Y si me encuentran con usted, van a decir que fue daño colateral. Pero si usted sale sola, si usted se entrega, tiene una oportunidad. Le voy a decir qué va a decir. Va a decir que yo la secuestré en el hospital, que la obligué a subir a la camioneta y al avión, que nos estrellamos y que yo salí corriendo hacia el norte, hacia el otro lado del cerro, y que la dejé a usted aquí abandonada porque el niño lloraba mucho. ¿Entendió? Tiene que decir que yo me fui por allá». Señaló una dirección opuesta a la cueva. Tiene que ser convincente, tiene que llorar, tiene que hacerse la víctima. Elena lloraba de verdad, negando con la cabeza. «No quiero dejarlo, usted me salvó». Joaquín sonrió una sonrisa cansada pero genuina. «Y usted me salvó a mí también, madre. Me recordó que todavía tengo algo de corazón ahí adentro, pero ahora necesito que salve a ese niño. Váyase. Es una orden del patrón, y cuando salga no voltee para atrás». Elena miró a Mateo, miró al hombre herido que se sacrificaba para darle una coartada y supo que tenía razón. Era la única forma. Se levantó, tomó a su hijo en brazos, se acomodó la ropa sucia y rota. «Gracias», le dijo en un susurro. Joaquín asintió, cerrando los ojos, recargando la cabeza en la piedra. «Que Dios la bendiga, madre, y cuide a ese chamaco, que tiene ángel».
Elena salió de la cueva hacia la luz del sol, hacia el sonido de los perros que ladraban cada vez más cerca. Respiró hondo, levantó las manos sosteniendo al bebé y comenzó a gritar. «¡Ayuda! ¡Aquí estamos! ¡Ayuda, por favor!». Vio a los soldados aparecer entre los árboles, hombres vestidos de camuflaje con cascos y armas largas, moviéndose con cautela. Al verla, se detuvieron y apuntaron. «¡No disparen! ¡Soy yo, la del hospital!», gritó ella. «¡Él me trajo! ¡Me secuestró!». Un oficial hizo una señal y bajaron las armas. Corrieron hacia ella, rodeándola. «¿Dónde está él? ¿Dónde está Guzmán?», preguntó el oficial, un teniente joven con cara de pocos amigos. Elena señaló hacia el norte, hacia la cresta del cerro, con una mano temblorosa, mintiendo con la convicción de una actriz de Hollywood, mintiendo para pagar su deuda de vida. «Se fue por allá. Estaba herido. Cojeaba. Se fue hace como una hora. Dijo que iba a cruzar la montaña». El teniente miró hacia donde ella señalaba, luego miró sus huellas en el suelo. «Sargento, lleve 2 pelotones por el flanco norte. Rápido, que no se nos escape. Ustedes pidan evacuación médica para la civil y el menor». El engaño funcionó. La mayoría de los soldados salieron corriendo hacia el norte, alejándose de la cueva, persiguiendo un fantasma. Elena fue atendida por un médico militar, le dieron agua, revisaron a Mateo. Mientras la subían a un helicóptero de rescate que bajó una canastilla, Elena miró hacia atrás, hacia la entrada invisible de la cueva entre los matorrales. No vio nada, no escuchó nada. Joaquín se había quedado en silencio, enterrado en la montaña, esperando la noche o esperando la muerte, pero libre. El helicóptero se elevó, llevándola lejos de la sierra, lejos de la pesadilla, de regreso a la civilización. Elena abrazó a Mateo y vio cómo el bosque se hacía pequeño abajo, guardando el secreto de lo que realmente había pasado. Dale like si crees que tomó la decisión correcta al mentir para salvar al hombre que salvó a su hijo, porque a veces la justicia no es lo que dicen las leyes, sino lo que dicta el corazón. El tiempo pasó, como siempre pasa, borrando huellas y cicatrizando heridas superficiales. Elena regresó a su pueblo, pero ya no vendía atole en el cruce de caminos. Con el dinero que le había sobrado del hospital, esos miles de pesos que había escondido en su ropa interior antes de que los policías la revisaran, compró un terrenito y puso una pequeña tienda de abarrotes. Nadie le preguntó de dónde sacó el dinero, y ella nunca dijo nada. La historia oficial fue que había sido una víctima desafortunada, una rehén del Chapo que sobrevivió de milagro. Los noticieros hablaron de ella un par de días y luego la olvidaron, buscando el siguiente escándalo. Mateo creció, fuerte y sano, sin recordar nada de esa noche de fuego y hielo. 3 años después, una tarde calurosa, Elena estaba atendiendo su tienda, despachando refrescos a unos niños, cuando la televisión pequeña que tenía sobre el mostrador interrumpió la programación habitual para un boletín de última hora. Las letras rojas de urgente llenaron la pantalla. Elena subió el volumen. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ha sido recapturado en un operativo de la Marina en la ciudad de Los Mochis, decía la presentadora. Mostraron las imágenes. El capo, más viejo, más delgado, con una camiseta sucia, esposado, siendo bajado de un vehículo blindado. Elena se quedó helada con la botella de refresco en la mano. Miró la cara del hombre en la pantalla, esa cara que conocía tan bien, y vio en sus ojos esa misma mirada inteligente y desafiante. No estaba muerto. Había sobrevivido a la cueva, había sobrevivido a la sierra, había sobrevivido 3 años más a Salto de Mata, hasta que finalmente lo atraparon. Mateo, que ahora tenía casi 4 años, entró corriendo a la tienda, jalándole la falda. «Mamá, mamá, quiero un dulce», pidió el niño. Elena bajó la vista y lo miró. Vio en él la vida que ese hombre le había regalado. Vio sus ojos brillantes, sus piernas fuertes, su sonrisa.
Todo eso existía gracias a un criminal, gracias a un monstruo. Sintió una mezcla de tristeza y gratitud infinita. Tomó un dulce del frasco y se lo dio a su hijo. «Ten, mi amor, cómetelo». Luego miró a la pantalla una vez más, justo cuando los soldados empujaban la cabeza de Joaquín para meterlo a un helicóptero. Elena levantó la mano y tocó la pantalla, como si pudiera despedirse a través del cristal. «Gracias», susurró, tan bajo que nadie la oyó. «Que Dios lo perdone, porque yo ya lo hice». Apagó la televisión, dejando la imagen en negro, y salió al porche de su tienda. El sol se estaba poniendo sobre la sierra, tiñendo las nubes de rojo sangre, igual que aquella noche. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio, y se sentó en su silla de mimbre a ver jugar a su hijo en la tierra. Sabía que la historia de Joaquín Guzmán terminaría en una celda de concreto en Estados Unidos, sola y fría, pero también sabía que una parte de su historia, la parte que nadie más conocía, viviría para siempre en la risa de Mateo, en cada cumpleaños, en cada paso que diera. Y esa era una verdad que ningún juez, ningún fiscal y ninguna noticia podría cambiar jamás. La vida es compleja, pensó ella. No hay buenos puros, ni malos absolutos, solo gente tratando de sobrevivir a sus circunstancias. Y a veces, solo a veces, los caminos del diablo sirven para hacer la obra de Dios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las decisiones difíciles que enfrentamos en la vida y cómo el destino une a personas de mundos opuestos, déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias que revelan la verdad detrás del narcotráfico en México. Porque detrás de la leyenda del Chapo hay miles de historias humanas que nunca salen en las noticias.